Bueno, más cosas. Tenemos la noticia de la que se ha estado hablando más durante estos días, que es esa misión de la empresa SpaceX, hay que decirlo así, con esa pausa glotal en medio, les recuerdo, porque si no estaríamos diciendo otra cosa diferente, que no viene al caso. Y pues bueno, se ha logrado un hito histórico en el sentido de que es la primera vez que una empresa privada, con todos los matices que queramos ponerle a esto, lleva tripulación al espacio. En este caso, dos astronautas estadounidenses a la Estación Espacial Internacional, eh, con la famosa cápsula, la Crew Dragon de SpaceX, en la misión Demo 2. Yo no sé si yo me subiría a una cápsula en una misión que se llama Demo, pero bueno, es una de las dos misiones de demostración que había contratadas. La primera era no tripulada, esta segunda misión de demostración ya sí es tripulada. Y luego el contrato con la NASA también incluye otras 6 misiones ya sí reales, no como esta, que es un poco de demostración, 6 misiones de servicio a la Estación Espacial Internacional. No sé qué opinión les merece esto, si creen que realmente es algo tan importante o no. Esto, por ahí hay quien lo vende como que por primera vez Estados Unidos, desde el año 2011, tiene capacidad de volver a poner astronautas en el espacio. Bueno, yo siempre insisto, ojo, esa es una mentalidad un poco nacionalista, es una empresa privada. Las empresas tienen nacionalidad hasta cierto punto, ¿no, Alberto? Bueno, yo creo que aunque a todos nos gusta ver lanzamientos de naves espaciales, y yo fui el primero que lo estuve viendo y me lo pasé muy bien y tal, a Fuiste el mí no me... primero que lo viste, eso no lo sabía. Sí. Bueno, quiero decir que como el primero estuve ahí viéndolo. A mí me parece que esta misión no tiene una gran relevancia, ni técnica ni científica. Es una misión digamos, un titular político, ¿vale? En el sentido de que Estados Unidos fue lo suficientemente, digamos, imprudente como para tener una enorme infraestructura para ir al espacio y perderla, y ahora pues han reparado esa anomalía, pero vamos, las innovaciones técnicas de esta misión ya existían, ya se habían utilizado en muchos otros vuelos del Falcon 9, en el vuelo anterior de la Crew Dragon, y ahora simplemente pues era llegar allí, haces una fotito y tal. Entonces, que vamos, que está muy bien y que pues todos nos lo hemos pasado muy bien, pero la relevancia científica de esta misión en particular pues no es muy grande. Quizá relevancia política, histórica, si nos queremos poner estupendos, pero poco más. Yo discutiría lo de Gracias, que se ha Alberto. remediado esa situación que había creado, porque Estados Unidos, como el gobierno de Estados Unidos, sigue sin tener capacidad de poner astronautas en el espacio, por lo menos hasta que no tenga la nave Orión y el SLS. Lo que hay es una empresa privada, insisto, a la que el gobierno de Estados Unidos puede contratar para hacer esto. Pero si mañana Elon Musk se vuelve, yo qué sé, iba a decir se vuelve loco. Hay quien piensa que... Bueno, por cierto, si vamos a hablar de este tema, tengo que decir una cosa. Por favor, si vamos a hablar de este tema, tengan cuidado de no decir cosas malas de Elon Musk porque sus fans nos pueden machacar y tampoco decir cosas buenas de Elon Musk, pues entonces sus haters nos pueden machacar. Así que por favor nadie diga nada ni bueno ni malo, ni de Elon Musk ni de SpaceX. ¿Ah? Y Elon si Musk no, no tiene papada. ya yo he dicho los twitters de todo el mundo aquí, o sea que ya saben dónde tienen que enviar sus críticas. No es verdad, hay Yo mucha de todas gente muy maneras sensible, ¿eh? sí, sí, desde luego que lo hay. Es que la gente, como a la gente le gustan los héroes, pues se lo toma de una manera personal porque han desarrollado psicológicamente una relación personal con un señor al que realmente no conocen. Entonces, bueno, ya cada uno gestiona eso como quiere. Yo te discutiría el asunto de, y creo que tú lo has dejado caer, de que SpaceX es una empresa privada. Hombre, claro que es una empresa privada, desde luego que lo es, pero es cierto que una parte importantísima de sus ingresos viene del gobierno de Estados Unidos. Entonces, bueno, una empresa privada con reservas, digamos, ¿no? Y que además nadie duda en las circunstancias actuales que SpaceX va a estar alineada con los intereses de la NASA, ¿no? En primer lugar, porque la financiación le viene de ahí. No sé Es muy su, bien es su si... cliente. Exacto. No sé muy bien si dentro de 10 años pues SpaceX se va a convertir en una multinacional del espacio y le va a dar igual la NASA, pero ahora mismo, bueno, pues NASA, SpaceX no son la misma cosa, claramente, pero son cosas aledañas, ¿no? A mí me parece interesante porque, en fin, todo desarrollo así, todo gran desarrollo tecnológico
que requiere una gran infraestructura, con una gran inversión, suele empezar con una gran inversión a nivel gubernamental, una gran inversión pública, que típicamente tiene que poner una gran infraestructura, yo qué sé, el ferrocarril, pues había que construir vías. Estoy pensando en Estados Unidos, ¿no? Que tienen además mucha experiencia con esas cosas. Había que tender vías de tren por miles de kilómetros por todo el país y en principio pues eso tenía que ser una gran inversión un poco a nivel nacional y luego cuando el negocio empieza a ser rentable pues empiezan a aparecer empresas privadas que van utilizando esos cimientos que se han puesto ahí anteriormente y al final acaba siendo algo pues de uso cotidiano prácticamente, ¿no? Yo qué sé, pues el teléfono, lo mismo, había que tender líneas de teléfono por todas partes en una ciudad y luego empiezan a aparecer primero empresas muy grandes, luego cada vez más y más fragmentado, se genera un mercado con una competencia, este tipo de cosas, y así es como las cosas acaban llegando al uso más doméstico, ¿no? ¿Estamos viendo algo en ese sentido? Yo creo que esa es la razón por la que la gente en Estados Unidos le fascina tanto este tipo de desarrollos, porque lo ven como algo que han visto ocurrir antes en la historia, cosas que son muy complicadas y que empiezan con una gran inversión pública y luego empieza a hacerse rentable y se empieza a generar un mercado y acaba teniendo una utilidad cotidiana, acaba desarrollándose un mercado en torno a eso. Estamos viendo los primeros pasos de la comercialización del espacio y del acceso casi en un futuro lejano casi al ciudadano, que podamos irnos de vacaciones a la órbita o a la luna o algo así. Yo creo que hay gente que lo ve en ese sentido, ¿no? Personalmente tengo mis reservas, pero bueno. Yo creo que sí, yo creo que eso es algo obvio para todo el mundo, que de aquí a 30 años dar una vuelta alrededor, en el entorno de la Tierra y vivir durante unas horas, quizás un día en microgravedad, etcétera, será una atracción turística normal y corriente y habrá muchas empresas que vivan de eso, ¿no? Habrá cientos de empresas, incluso empresas españolas, que ofrecerán ese servicio como algo normal, ¿no? De hecho, ya hay algunas que lo plantean para muy pocos años, ¿no? Pero eso quizás eso, dentro de 20 o 30 años, ¿no? Y sin lugar a dudas la explotación del espacio, estas empresas estadounidenses que están abriendo brecha con el trato de favor que le está dando el gobierno americano, pues son esas pioneras que acabarán probablemente controlando este mercado, ¿no? y viviendo y disfrutando de este mercado. Para muchas empresas que empiecen a surgir dentro de 10 años les costará muchísimo trabajo repetir este tipo de logros, aunque tecnológicamente sea trivial y lo tengan en nada y menos, ¿eh? O sea, y compren las cápsulas y compren los cohetes como que compra un coche, ¿no? O sea, eso será algo tan fácil como comprar un autobús. No todo el mundo compra un autobús, pero el que quiera comprar un autobús lo puede comprar fácilmente. Pues será tan fácil comprar ese tipo de cápsulas, pero tener ese acceso tan fácil no será tan directo como estas primeras empresas pioneras que tendrán un trato de favor con absoluta seguridad. Pero eso pasa con todo, ¿no? O sea, ¿es Facebook la mejor red social imaginable? Pues con toda probabilidad no, vamos, yo desde luego estoy convencido de que no, pero es que fue la primera y se comió el mercado. Entonces, tú hablas de trato de favor y es verdad que lo es, pero también es verdad que hasta cierto punto es natural que así sea, ¿no? Porque tú quieres desarrollar una serie de cosas y quieres subcontratar, pues subcontratas a la gente que hay ahí, que tampoco son 10.000 millones, ¿no? Son pues los que hay. Boeing, Blue Origin, SpaceX son los que hay. De todas formas, sí que ha habido una competición por eso. Quiero decir que ha habido un proceso, digamos, de selección. O sea, no es que haya sido una cosa ahí a dedo, ¿no? De como me cae bien Elon Musk, pues voy a coger su empresa para hacer esto. O sea, ha habido todo un proceso y, de hecho, las dos empresas finalistas que han llegado más lejos han sido Boeing y SpaceX. Y de hecho, Boeing ha recibido más dinero, ¿no? Creo que del orden de 4.000 y pico frente a 3.000 y pico millones de dólares. Y bueno, y Boeing tiene también su Starliner, ¿no? Que está ahí también colocada como una posibilidad. Y bueno, en un futuro cercano, pues se supone que la NASA tendrá dos opciones. Creo que también con cierta habilidad se han garantizado al tener por lo menos dos posibilidades para que haya cierta competencia y que no se convierta en un monopolio que les ponga... Porque claro, la idea de todo esto es que ahora es mucho más barato contratar a SpaceX estos lanzamientos que si los tuviera que hacer la propia NASA. Quieres que esto siga siendo así. Si hubiera un monopolio, perderías esa posición, ¿no? Y luego es cierto que SpaceX ha hecho unos desarrollos tecnológicos que no había. Es decir, han innovado, por ejemplo, este concepto de cohetes reutilizables. Es alucinante, nos sigue pareciendo, yo creo que a todo ciencia ficción cuando vemos aterrizar esas primeras etapas. Incluso al principio, ¿no? Recordamos ese primer fallo con
la etapa central en la barcaza que no llegó a, bueno, que se perdió, ahora ya se recuperan de forma casi rutinaria. Y una cosa también que a mí me resulta muy curiosa de todo esto es el tema del sistema de emergencia con los propulsores estos Super Draco, estos 8 propulsores que tiene para en caso de una emergencia, la propia cápsula salta, se aleja del cohete y tiene esa capacidad de aterrizar de forma autónoma. Que de hecho SpaceX quería realmente utilizar esos propulsores para todo el aterrizaje, para todo el control del aterrizaje, no solo en un caso de emergencia, que también, sino para luego la propia, el retorno de la cápsula, ¿no? Que al final la NASA eso no lo vio con buenos ojos y les hizo cambiarlo por un sistema con paracaídas porque, bueno, es una tecnología que está más probada y más contrastada y les parecía mucho riesgo el depender de esos 8 propulsores Super Draco para toda la reentrada, lo cual a su vez generó problemas porque SpaceX no tenía ese plan previsto y el tener que incorporar el sistema de paracaídas, además tendría que ser, el morro de la nave ya estaba preparado para el acoplamiento, entonces tenían que incorporar los paracaídas por la parte de atrás. Además, había un problema adicional porque tendría que aterrizar con el peso del el combustible para esos motores, que originariamente la idea era que, bueno, tú necesitarías un sistema de paracaídas como alternativa por si eso fallaba, pero claro, asumías que ya vendrías con eso gastado, ¿no? Sin ese combustible. Total, que el sistema de paracaídas dio problemas, dio bastantes fallos y es lo que ha retrasado un poco algunos de estos desarrollos. Entonces, o sea que sí que es un proceso iterativo, ¿no? O sea, no solo la NASA te da un dinero para decir quiero que hagas esto, sino que también en todo el proceso de diseño ha estado involucrada para decir, no, mira, esto no lo vamos a hacer así. Me parece bien que tú creas que esta es la mejor solución, pero yo soy el que voy a poner unos astronautas aquí y si hay una desgracia, es mi reputación la que está aquí en juego. O sea que ha sido un proceso como muy colaborativo, ¿no? Entre las dos partes. Y precisamente en estas etapas iniciales yo creo que es lógico que así sea porque no está desarrollada la tecnología, no tienes la expertise. O sea, quizá llegue un momento en que haya 10 empresas que sepan llevar a gente al espacio y entonces a lo mejor pues se hace de otra manera. Pero ahora mismo, pues bueno, simplemente la NASA ha cerrado una época en la que eran ellos los que creaban toda la tecnología y ha abierto otra en la que, bueno, les ayuda gente que no es estrictamente la NASA para hacerlo y está bien. Hay una cosa de la que se está hablando mucho y es el corte de la emisión cuando la etapa principal aterriza en la barcaza, ¿no? Ese dron, no sé cómo se llama, esa barca autónoma en la que aterrizan estos cohetes. Justo en el momento que está aterrizando se ve que hay un momento que empieza a sacudirse y luego se pierde la conexión y luego volvemos a tener una imagen en la que se ve ahí el cohete puesto de pie, ¿no? Y hay gente que dice, esto es tongo. Aquí no vemos el proceso. Claro, porque has llevado a 2 astronautas a la Estación Espacial Internacional y para salvar tu reputación lo que tienes que hacer es inventarte que ha aterrizado bien la primera etapa, ¿no? Es que, claro, la idea es tan ridícula que es hasta tierna. Sí, es muy absurda. Pero por otra parte sí que es verdad que refleja algunos de los problemas de comunicación, porque yo no sé qué les costaría explicarlo. Y no han querido hacerlo. Yo no sé si es que piensan que también les viene bien el salseo ese que se origina y la discusión que se origina, ¿no? La verdad es que no sé cuál es la razón. Podrían explicarlo porque realmente, o sea, no se sabe. Hay más o menos alguna idea de por qué eso es así, pero SpaceX oficialmente no se ha manifestado. A lo mejor es que no lo han estudiado. A ver, lo lógico es que si tienes un trasto de tamaño bastante considerable aterrizando, escupiendo fuego, pues, hombre, no es improbable que tu antena deje de apuntar donde debe apuntar o incluso que tengas interferencias electromagnéticas, ¿no? Porque ahí en los motores pues se creará plasma y tal. O sea, o también está la posibilidad de que esto sea un tema de espionaje industrial, de que a lo mejor si tú enseñas públicamente las últimas fases del aterrizaje, hay cierto conocimiento ahí que alguien podría adquirir solo viendo eso, por ejemplo, a lo mejor. Yo creo que no, porque se ha visto el aterrizaje de primeras etapas en algún caso. Simplemente en muchos casos falla justo en ese momento porque es cuando hay pues más traqueteo y más interferencia y tal. O sea, yo no creo que sea eso, pero no lo sé, tampoco, no tengo ni idea, ¿eh? A lo mejor es justo el momento cuando sale de una puerta un señor haciendo así. ¡Dale, dale!
No, es cuando sale que realmente lo que tienen es 10.000 palomas depositando la primera etapa con cuidadín en la barcaza, ¿no? Sí, es verdad que sí que se han dado imágenes del proceso. Lo que se corta es la emisión en vivo, pero sí que hay imágenes de todo el proceso que se graba. O sea, la imagen se graba, es un problema de la emisión, ¿no? Y sí, yo creo que hay dos posibles razones. La que parece más razonable, como decía Alberto, es que de las sacudidas, al fin y al cabo, ahí no tienes un cable a la barcaza. Entonces, la barcaza tiene una antena que está apuntando a un satélite y enviando la información de las imágenes. Si por la sacudida se pierde la línea de visión con el satélite, o sea, deja de apuntar al satélite, estás perdiendo la señal. Y la otra posibilidad, que también la apuntó Alberto, es que al haber plasma, sabemos que la propagación de ondas electromagnéticas, el plasma es un conductor muy, muy eficaz. Entonces, es como el metal. Entonces, por la misma razón de que ciertas longitudes de onda pues no pueden atravesar una placa de metal, tampoco pueden atravesar una lámina de plasma. Si cuando el cohete está bajando, pasa claro, esa explicación del plasma funcionaría para el caso de que la línea de visión atraviese el plasma. O sea que en algunas condiciones se perdería la imagen y en otras no. Pero bueno, la sacudida, además se ve, de hecho, justo antes de cortarse la imagen se ve que se sacude, que hay vibraciones en la barcaza y es cuando se corta. Pero bueno, eso es un poco la anécdota. A mí simplemente me llama la atención por el tema ese de comunicación. Y sí que es verdad que hay un tema que además eso se lo he oído comentar a Daniel Marín y me parece un punto muy interesante a resaltar. Y es que una de las grandes diferencias entre una misión de una agencia pública como NASA y una empresa privada es la comunicación. O sea, la NASA todo lo que hace, inmediatamente toda la información es conocida. Y tampoco hay ninguna razón para que no sea así. No hay, digamos, secretos de Estado, no hay secretos comerciales, no hay patentes que proteger, ese tipo de cosas. Sin embargo, con las empresas ya sí que empezamos a ver ciertos celos a la hora de dar información, porque, claro, es normal, están en una competencia y, en fin, yo estoy haciendo un esfuerzo para hacer mi trabajo y hay otros que están en la misma carrera y no quiero que me copien mis tecnologías, ¿no? Entonces, una empresa es mucho más reservada en cuanto a la información que da. No te van a poner los planos del Falcon 9 y del sistema de aterrizaje, de reutilización de cohetes, mientras que si fueran misiones de la NASA, seguro que toda esa información sería inmediatamente pública, ¿no? Y luego está muy curioso también el hecho de llevarlos en Tesla a los astronautas a la plataforma de lanzamiento, ¿no? Eso es publicidad gratuita. Yo si fuera Elon Musk lo haría también. Claro, pero es maravilloso. O sea, de la imagen de una furgoneta a ese coche con pinta deportivo futurista, con puertas que se abren hacia arriba, es genial. Bueno, en fin, yo quizás estoy de acuerdo contigo, Alberto, que no es una cosa así de gran hito tecnológico, pero sí que es verdad que yo estaba un poco nervioso con esto porque ha habido fallos o sea, este proceso ha sido complicado y ha habido cosas que no han funcionado en pruebas anteriores, ¿no? Entonces, bueno, siempre es un alivio que una cosa de estas donde van personas, pues que todo haya funcionado bien. Ahora habrá que ver luego cómo será la vuelta. Que no se sabe cuánto va a durar esta misión. Está previsto, hay un margen entre 30 días y 114. La NASA tendrá que decidir qué cosas quiere hacer en la estación espacial y en función de eso la duración de la misión y luego ver cómo es el regreso, ¿no? A mí la verdad es que me sorprende también ese grado de indefinición, porque no es que estén entre 30 y 35 días, es que están entre 30 días y 114. Una cosa que es muy chula de todas estas, bueno, de esta misión en concreto y de todas las que tienen que ver con acoplamientos con la ISS, es ver cómo es la mecánica orbital. Es ver cómo son las sucesivas correcciones para ponerte en la misma órbita y en el mismo sitio que el objeto al que te quieres acoplar, que es complicadísimo. O sea, la gente puede pensar que, bueno, es como en la película Gravity, ¿no? Pues está allí, vale, pues voy para allá. Pero no es así. Tú tienes o sea, hay una cierta velocidad que es la velocidad a la que estás en órbita a una cierta altura. Y si tú quieres cambiar de órbita, tienes que hacer un encendido, eso te da un delta V, te da una aceleración, te pone en una trayectoria que sería elíptica. Si luego quieres volverte a
quieres transferirte a otra órbita circular, tienes que hacer otro encendido para ponerte de nuevo en esa órbita circular. Luego te tienes que acercar a la estación, pero no basta con que aceleres, porque si tú aceleras, estás alterando tu órbita, vuelves a crear una órbita elíptica al hacer una aceleración, un encendido. Entonces, el cómo se hace eso realmente es muy complejo. Y se hace en diferentes fases, ¿no? Y una de las cosas que me llama la atención es que durante una de esas fases los astronautas están durmiendo. Es decir, ellos han puesto, bueno, me parece increíble en el timeline de la misión que 3 horas después del despegue empieza el periodo de sueño de los astronautas. Tienen 8 horas para dormir. Dice, 3 horas después del despegue. O sea, tú te puedes imaginar la tensión y la adrenalina que supone una cosa de estas, y a las 3 horas ya tú tienes que irte a dormir. O sea, yo me imagino que esta gente no duerme. O sea, debe ser imposible, después de una experiencia de estas, 3 horas después irte a dormir, sabiendo además que durante ese periodo de sueño, no sé en qué momento, se van a encender los motores para hacer un cambio para hacer una maniobra. Yo no estoy seguro, son gente profesional, ha volado, el que no ha, bueno, creo que uno de ellos estuvo en el transbordador, pero el que no, pues habrá estado en no sé cuántos cazas de combate y tal. Debes de normalizarlo en un momento dado. A ver, estos no han volado. Estos volaron en el transbordador. Recordad que cuando Neil Armstrong y Buzz Aldrin aterrizaron en la Luna, tuvieron que echarse unas siestecitas antes de salir. Sí. Pero que al final fue más breve porque no querían dormir realmente. Pero claro, es que aquello era... No, ellos estaban convencidos con la adrenalina de todo. Yo quiero salir, ya hemos llegado, pues hemos aterrizado, está todo seguro, hay que salir. No, tenéis que dormir. Sí, y bueno, y recordar que esta Crew Dragon creo que no tiene ventanas, que solo tiene unas pantallas, unos monitores que te muestran el exterior. En el momento en que te apaguen las pantallas y te dicen, le ha tocado dormir, a pantallas apagadas, tú puedes quedarte despierto mirando una pantalla negra o no ves prácticamente a la persona que está al lado. Es decir, no tienes juego técnico para hacer otra cosa. No es como si tuvieras una ventanita y dices, voy a ver la Tierra cada 10 minutos durante 8 horas, ¿no? Es que no tienen ni ese espectáculo, ¿no? O sea, como esto era una cosa que se suponía que tenía que salir en el propio lanzador, está todo muy, muy cerrado. No es como los astronautas de Apolo, que tenían unas ventanitas y podían ver la Tierra y podían mirar un poco al exterior, se podían entretener. Estos señores, como no se han llevado una maquinita en el móvil, no tienen nada que hacer. Entonces, aunque no estén entrenados, ya apagan las luces y ¿qué haces? Pues te acabas durmiendo. Ya, bueno, yo me refería no porque estuvieran entretenidos con cosas que hacer, sino por la propia excitación de la situación. Me imagino yo que debe ser difícil dormir, pero es verdad que estas personas no son gente normal. Hay que partir de esa base. Para mí el hecho de que seas capaz de echarte a dormir 3 horas después de un lanzamiento, si realmente, a mí me gustaría saber si realmente han dormido. O sea, yo tengo esa curiosidad, porque eso me parece ya de Clint Eastwood, por lo menos. Yo apostaría porque sí, seguro, porque quiero decir, es que es gente que está en una cultura en la que esto, hombre, no es que lo hagas todos los días, pero que vamos, que no es algo extraordinario y, en fin, están en contacto continuamente con máquinas que pueden matarles, que si no son una cápsula espacial, pues son un caza, y yo creo que debe de ser más o menos, no sé, deben de tenerlo normalizado. Y después una cosa muy importante que supongo que les habrán instruido a la importancia del sueño, ¿no? A la importancia de dormir. Es decir, para situaciones críticas tú funcionas mucho mejor cuando estás en plenas facultades, has descansado adecuadamente, te has relajado, etcétera, que cuando estás en la tensión. Eso de tener, por ejemplo, al profesional sanitario trabajando en guardias de 24 horas es absolutamente fatal para un buen rendimiento, ¿no? Y eso, los experimentos que demuestran que medio dormido o con un poco de sueño tú desempeñas fatal cualquier tarea, son conocidos desde hace más de 50 años. Son experimentos clásicos en psicología. Y te ponen tareas muy sencillas, ¿no? De rellenar unos numeritos, de rellenar 4 cosas y te interrumpen el sueño pues cada hora. Y te hacen hacer el test y se ve perfectamente cómo se degrada tu rendimiento en cosas absolutamente triviales. Una de las causas mayores de accidentes de tráfico en el mundo es la gente que está dormida, que se duerme, que tiene sueño, porque no reacciona. La velocidad de reacción se pierden una barbaridad. Esas personas, por ejemplo, que prefieren conducir de noche cuando hacen un trayecto largo porque creen que al haber menos coches en la carretera ellos van a estar mejor, pero después resulta que ese día anterior no han dormido 8 horas por la tarde y entonces están ganándole al sueño. Pues eso es terrible y genera cantidad de accidentes y eso está perfectamente
demostrado. O sea, en este tipo de situaciones, un psicólogo hablará con estos señores y les dirá, señores, ustedes tienen que hacer esto por esto, esto, esto y esto, y como no lo hagan, que sepan que los que pueden morir son ustedes. O sea, los que estamos aquí en tierra mirándoles por una cámara, no nos vamos a morir, se van a morir ustedes. Así que hagan ustedes lo que tienen que hacer, lo que les aconsejamos por su vida y sobre todo por la bandera estadounidense, y que quedemos bien y que nadie se muera, porque nadie se puede morir porque somos estadounidenses. Sí, no, sí, Me lo apunto, Frasi. Está clarísimo que tienen que dormir, pero una cosa es que lo sepas y otra cosa es que puedas hacerlo, que es a lo que voy, ¿no? Bien, dicen al llegar a la estación espacial, estaban comentando con los colegas que el despegue fue más movido que el que hacía el transbordador. Porque es lo que decía, esta gente no ha volado en la Soyuz. Sus últimas misiones eran de los tiempos del Endeavour, en el transbordador espacial. Bueno, pues nada, muy bien. Yo insisto, lo de poner estadounidense en el espacio a mí me suena un poco a discurso de Trump. Por cierto, he empezado a ver la serie de Space Force, que tenía yo mucha curiosidad porque soy muy fan de Stephen Carell y de John Malkovich. Y la verdad que me está gustando, aunque yo esperaba que tuviera más sátira política, ¿no? Pero bueno, hay algún comentario, algún guiño en la serie a este tipo de forma de pensar. En fin, de usar el programa espacial como un sitio donde sacar la bandera y tal. Bueno, pues nada, si quieren podemos ir pasando de tema. Ya saben que de esto les recomendamos, hay un par de entradas muy buenas en el blog de Daniel Marín y en Radio Skylab. Creo que el episodio de esta semana no lo he escuchado todavía, pero creo que hablan también de este asunto, ¿no? Sí, un episodio especial dedicado solamente a esto.